Muy buenas tardes, amigos de la Caja de Pandoras. Bienvenido a este nuevo programa de Charlas con Tote. Hoy estamos con Claudia Sigri desde Argentina. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Tote? Bien. Fantástico, fantástico. Hoy viernes cultural, como digo yo, y contamos contigo desde Argentina, un grato encuentro. Hoy tenemos un programa interesante sobre astrogenealogía y siguiendo con la línea del programa pasado, vamos a compartir información muy importante, esta vez sobre Saturno y los mandatos familiares. Hago Exactamente. una pequeña presentación sobre lo que vamos a conversar hoy, que son los mandatos con sentencias, son sentencias, afirmaciones y creencias sobre la vida en general, sobre el amor, el dinero, la religión, las relaciones entre los propios miembros del grupo familiar, y estos se transmiten sin cuestionarse de generación en generación. Es posible detectar estos mandatos en la carta natal a través de la posición de Saturno y su relación con otros elementos. Identificando estos mandatos podemos liberarnos de esta carga que nos oprime y vivir con mayor conciencia y libertad. Estamos con Claudia. Claudia es, tutora, nació en Buenos Aires, estudió psicología y se dedica a formar en astrogenealogía, astrología. Y bueno, también tenemos un curso online, un taller online para el 9 de marzo anunciado en Aulas Pandora, formación en astrogenealogía. Cualquier información, no duden en consultar conmigo en la caja de Pandora a tote@lacajadepandora.eu. Voy a ponerles aquí el banner donde encuentran toda mi información, el teléfono, el correo y la web de la caja de Pandora. Así que bienvenidos a todos, ya se está sumando gente antes de empezar este programa y vamos a empezar con Claudia. Bueno, Claudia, vamos a hacer un programa hoy corto pero intenso, viernes, para dejar una enseñanza de tu parte. Y allí ya es de noche, así que deben estar ya, como tú dices, preparándose para salir. Aquí es de pleno verano y estamos de día, son las 4 de la tarde. Así que bueno, pero como nos escucha también gente de otros países, de Latinoamérica, acá en general consultan por la experiencia de los otros programas. Es muy lindo porque hay personas de Colombia, de México, de Argentina, de España. Así que bueno, un saludo a todos. Y bueno, estamos siguiendo como una continuidad de los otros programas en los que venimos hablando de astrogenealogía y lo que es este abordaje de la carta natal desde un lugar diferente, que es integrando en lo que es el estudio de la carta natal desde la astrología, integrando lo que es también una mirada sobre la historia familiar, sobre los ancestros, sobre el árbol genealógico, ¿no? Entonces, la charla de hoy trata sobre Saturno. Saturno es un planeta muy importante en astrología. Conocer a Saturno es importantísimo porque Saturno nos habla de nuestros miedos, nuestras inhibiciones, las frustraciones, los bloqueos familiares. O sea, encarándolo desde este lugar, desde la astrogenealogía, Saturno nos hablaría de se podría decir, estos bloqueos o frustraciones que se vienen arrastrando de generación en generación. Entonces, de alguna manera, Saturno nos tiene un poco como atados a ese pasado y es como una cruz que cargamos de alguna manera. Y entonces el entender de dónde vienen estos traumas, estos bloqueos y estos mandatos, nos puede ayudar para desactivarlos justamente, ¿no? Y sacarnos como una carga, como un peso de encima que nos tiene como aprisionados, ¿no? A ese pasado y nos hace vivir con cierta infelicidad o melancolía, ¿no? Porque no podemos vivir libremente con esa carga encima y ser quienes somos, porque estamos respondiendo quizás a mandatos, órdenes que vienen de ese pasado, ¿no? Yo siempre digo, hay formas de vivir, formas de moverse,
que sirvieron a generaciones anteriores, pero que ya no nos sirven más. Entonces, cuando respondemos a esos mandatos, esas órdenes, esas formas de ser de nuestros antepasados, y continuamos por lealtad, se habla de la lealtad, desde la psicogenealogía, desde las constelaciones familiares, hablamos de la lealtad familiar, como que somos leales como que queremos de alguna manera continuar y seguir padeciendo lo que padecieron otros anteriormente por lealtad, para sentir que pertenecemos a esa familia, pero muchas veces eso no sirve, ¿no? Porque seguimos como cargando y en vez de desactivar y de realmente lo que quisieran nuestros ancestros es que vivamos más felices, ¿no? Energéticamente hablando, ¿no? Aunque yo ya no esté energéticamente, simbólicamente, ellos querrían que vivamos más felices. Y muchas veces es al contrario, como que perpetuamos ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Y de esto nos habla Saturno en la carta natal. Para esto, bueno, cada uno tiene que, los que están escuchando, hacerse su carta natal, ir a algún sitio web, buscar, hacer su carta natal, que hoy en día es muy fácil, realmente, por cualquier sitio hacerse la carta natal online y buscar la posición de Saturno en su carta natal, porque hoy voy a hablar de la posición de Saturno. Voy a hacer un recorrido rápido por la posición de Saturno en cada uno de los signos. Saturno es un planeta que marca un poco generaciones, porque está 2 años y medio en cada signo. Por ejemplo, ahora está en Capricornio, todos los niños que nacieron en el 2018, que nacen en 2019 y esta parte del 2020, van a tener Saturno en el signo de Capricornio, porque al estar 2 años y medio en cada signo, se podría decir que es una influencia generacional. Entonces, de acuerdo al año que nació cada uno, ahí hay que buscar dónde tienen Saturno, o bien, ya les digo, haciendo su carta natal en algún sitio web, buscar dónde está ubicado Saturno. Entonces, realmente Saturno, de acuerdo a ese signo donde esté, nos va a Dame un hablar. segundo, Claudia, por favor. Sí. Dame un segundo, por favor. Sí. Aquí, no sé por qué, pero aquí, no, espera, estamos emitiendo. Espérate un segundo, que tengo un pequeño inconveniente. Estamos emitiendo. Se aprecia. Que revisé para que no pasara lo de la vez pasada. Claro. Y como hay otro programa al lado, no sé, que veo que no arranca aquí esto. Vale, perfecto. Sí, se aprecia la emisión. Vale, perfecto. Bueno. Continuamos, sí. Continuamos. Bueno, sí. Entonces decía que de acuerdo a esa posición de Saturno, vamos a tener, esa posición de Saturno nos va a describir una figura que podríamos decir una figura saturnina, que puede ser la imagen del padre o de la madre, que cada uno tiene, en su función estructuradora y de proyección de la familia en la sociedad. Sobre todo en cuanto a la educación, a la transmisión de valores sociales y a la manutención material de los hijos. Entonces Saturno va a simbolizar esas figuras que en la familia ejercen esa función, que los percibimos como los que transmiten ese rol de estructurar lo que es el árbol genealógico, ¿no? Y en algunos casos Saturno suele tener más que ver con el padre, porque el padre es el que marca un poco la estructura familiar, pero muchas veces también simboliza a la madre, en cuanto que la madre muchas veces asume la responsabilidad como cabeza de familia, por ejemplo, en casos que la mujer queda viuda o separada del padre siendo joven y asume las responsabilidades. Y también Saturno simboliza a los abuelos en general. Y el mandato es otro de los temas que tienen que ver con Saturno. En cada signo Saturno nos va a hablar de un mandato que se transmite de generación en generación y que responde a la estructura del árbol genealógico.
Entonces yo voy a ir hablando, también está Saturno por casas, ¿no? Cada persona tiene Saturno en alguna casa de su carta natal. Eso es más específico, ya que como dije antes, por signo, Saturno está 2 años y medio en cada signo, entonces se comparte generacionalmente. Por casa es más personal, porque depende de la hora de nacimiento, del ascendente que cada uno tenga, la posición de Saturno por casa. A veces hay una analogía entre signo y casa. Por ejemplo, cuando yo hable ahora de Saturno en Aries, puede tener algo que ver con tener a Saturno en casa 1. Cada casa se relaciona simbólicamente con un signo. Por ejemplo, tener a Saturno en casa 2 es parecido, no es lo mismo, pero es parecido a tener Saturno en Tauro. Saturno en casa 3 es parecido a tener Saturno en Géminis y así sucesivamente. Yo voy a ir nombrando a medida que voy pasando por cada signo, a qué casa tiene analogía, con qué casa tiene analogía. Muchas gracias. De todas formas, para estudiar a Saturno por casa se necesitaría otra charla, ¿no? Hoy me voy a abocar más a este significado de Saturno por signo, que quizás sea un poco más general, por casa es como más específico. Entonces, bueno, en Aries, que tiene algo que ver con Saturno en casa 1. Vamos a hablar tanto sea de la figura saturnina, que es esa figura del árbol, que puede ser el abuelo, puede ser el padre, y en algunos casos la madre, que representa esa figura que marca como los mandatos, que marca la estructura, que marca ese camino a seguir correcto, ¿no? En la familia. Entonces, con Saturno en Aries, esa figura saturnina es la imagen que uno tiene, la imagen que uno puede tener de ese padre, de esa madre, de ese abuelo, ¿no? Se percibe esa figura como ambiciosa, como siempre una persona que siempre busca superarse, una figura individualista y con un fuerte deseo de dominar a otros. ¿Qué enseña esta figura? Porque también tenemos que tomar la parte, digamos, valiosa y positiva como enseñanza, porque Saturno también se relaciona con la sabiduría que aporta justamente la edad. Al representar a personas más grandes, mayores, Saturno también simboliza la sabiduría. Entonces, ¿qué nos va a enseñar esta figura saturnina? Nos va a enseñar la diligencia, la capacidad de aceptar desafíos, aunque hay algo vinculado con la ira y con la agresión en esta figura, ¿no? Y el mandato, que son esas órdenes que nos llegan inconscientemente, que son los mandatos órdenes que van llegando como que nos llegan, que tenemos en nuestro inconsciente, o a veces no tan inconscientes, sino que son a veces frases que nos han dicho y que han quedado muy grabadas, ¿no? Y que tienen que ver, como decía antes, con esa educación, con esas creencias que tuvieron nuestros ancestros y que se van repitiendo de generación en generación como de manera quizás automática y que sirvieron en otras etapas, pero que ya no sirven más, pero que nosotros seguimos respondiendo esos mandatos también de manera automática, ¿no? Porque quedan como bloqueos, como condicionamientos esos mandatos. Entonces, con un Saturno en Aries, el mandato, los mandatos los ejemplifico con frases que podemos haber escuchado en nuestra infancia, sobre todo, ¿no? Bueno, las frases de este Saturno en Aries, los mandatos de este Saturno en Aries son: en la vida hay que ir para adelante y todo se logra con lucha, es mejor siempre hacer algo que no hacer nada, esto es cosa de hombres, es otro de los mandatos. Aries es un signo vinculado con lo masculino. Siempre hay que ganar, hay que ser el número 1. Las cosas se consiguen pegando 2 gritos. Si no luchas, serás un don nadie. Algunas de estas frases las he extraído de los cursos, ¿no? De los cursos que he dado, y las personas con Saturno en Aries realmente me han... las he recibido justamente personas que tienen Saturno en Aries, ¿no? O sea que esto también en la práctica lo voy viendo yo en los cursos, ¿no? Bueno, voy a pasar a Saturno en Tauro. La figura, que tiene analogía con un Saturno en casa 2. La figura saturnina, para Saturno en Tauro, es una figura estable, paciente, que debido a su actitud conservadora,
enseña, digamos, que el progreso es lento, digamos, es una figura poco conservadora que enseña la perseverancia, la paciencia, el sentido práctico, y que hace mucho hincapié en la seguridad material. Y brinda también seguridad material, ¿no? Entonces, el mandato de Saturno en Tauro es: paso a paso se llega lejos, en la vida todo se consigue con ahorro y perseverancia, hay que ver para creer, hay que dejarle una buena base material a los hijos, el dinero se consigue con el sudor de la frente. Los que están escuchando seguramente estas frases, algunos ya las tendrán en su memoria, ¿no? Bueno, voy a pasar a Saturno en Géminis. Saturno en Géminis tenemos una figura saturnina que representa una personalidad muy racional, puede ser por el lado intelectual, una persona muy racional, muy objetiva, con cierta frialdad afectiva, que asume la responsabilidad en las relaciones sociales y que enseña a adquirir buenos hábitos de estudio y a razonar ante cualquier decisión. El mandato con un Saturno en Géminis o en casa 3 es, pues, algunos de los mandatos podrían ser, es importante estudiar para ser alguien en la vida, lo que se dice es importante, por eso hay que medir las palabras, los sentimientos no tienen que nublar a la mente, la razón todo lo alcanza, no hay que aislarse de los demás, hay que moverse siempre, hay que pensar antes de decir las cosas. Estos son algunos de los mandatos de Saturno en Géminis. Vamos a ir a Saturno en Cáncer. En Saturno en Cáncer tenemos una figura saturnina que es una persona sensible, con cierta sensibilidad, pero muy cerrada a la expresión de los sentimientos. O sea, Cáncer es un signo muy vinculado a lo afectivo, pero Saturno bloquea esta expresión de los afectos. Esta persona, que como figura saturnina, asume responsabilidades como figura protectora del hogar. Enseña que el deber y la dedicación hacia la familia están ante todo. O sea, también hay valores muy tradicionales en cuanto a lo familiar. No hay que salirse de esa familia tradicional, ¿no? El mandato de este Saturno en Cáncer o en casa 4. Hay que conservar la memoria familiar, hay que mantener a la familia unida, las cosas se arreglan en la intimidad, los nuestros están antes que los de afuera, los valores patrióticos y las costumbres son importantes, las mujeres se tienen que dedicar a la casa, Cáncer es un signo femenino que tiene estos valores tradicionales respecto a la mujer, no hay que sacar los sentimientos afuera, hay que almacenar alimentos. Esto puede ser otro de los mandatos, tanto de Saturno en Cáncer como de Saturno en Tauro, que son dos signos que muy temerosos en cuanto a la seguridad material, a perder esa seguridad material. Entonces son de buscar la seguridad, la estabilidad a toda costa, ¿no? Bueno, vamos a la casa, a Leo, a Saturno en Leo o Saturno en casa quinta. En este caso, la figura saturnina, en el caso de Saturno en Leo, es una figura, una persona creativa, pero suele tener bloqueos para expresarse, para expresar esta creatividad justamente, ¿no? Es una persona confiable que brinda apoyo, enseña a focalizar las energías para alcanzar las metas. El deseo es muy importante para esta figura el deseo de reconocimiento, ¿no? Y muchas veces también son figuras autoritarias, especialmente acá en Saturno en Leo aparecen figuras masculinas fuertes de padre o de abuelo y figuras muy autoritarias, ¿no? Que marcan como una línea masculina y paternal muy fuerte. El mandato en este caso es: hay que llegar a ser alguien importante y reconocido en la vida, hay que mantener la dignidad, en mi casa mando yo, no hay que mostrar las debilidades, hay que respetar al padre y al abuelo y seguir sus consejos. Tener un hijo es una gran responsabilidad. Estos son algunos de los mandatos de Saturno en Leo o en casa quinta. Bueno, vamos a Saturno en Virgo o en casa 6.
Entonces, en Saturno en Virgo, la figura saturnina, esta figura que representa algún ancestro que marca la estructura, la responsabilidad en la familia, que puede ser, como ya dije antes, el padre, el abuelo, o en algunos casos la madre o la abuela, es una figura meticulosa y organizada. Busca ser útil y desarrollar habilidades técnicas y habilidades prácticas. Enseña el valor del servicio a los demás y la dedicación al trabajo. Y puede ser una figura exigente respecto al orden y a los estudios. Y también puede ser una figura que ha estado al servicio de los demás, como con cierta dependencia frente a otros. El mandato es, hay que trabajar sin esperar recompensas. Hay que lograr el perfeccionismo en lo que uno hace. Hay que mantener el bajo perfil, no hay que sobresalir. Se puede analizar y explicar todo mediante el intelecto, porque Virgo es un signo también regido por Mercurio, entonces acá puede haber también una parte intelectual fuerte, ¿no? El orden es la mayor de las virtudes. Hay que ser medido en los placeres. Lo más importante es la salud. Virgo es un signo vinculado por la salud, entonces hay un hincapié en cuidar mucho la salud, ¿no? Otro de los mandatos puede ser, hay que atender a los demás. Bueno, Saturno, llegamos a los 6 primeros signos, ahora pasamos a los 6 signos siguientes, a partir de Libra. Entonces tenemos Saturno en Libra o Saturno en casa 7. Como figura saturnina tenemos una figura que otorga una gran importancia al vínculo con su esposo o con su esposa, ¿no? A la pareja, al vínculo de pareja, como un vínculo muy estructurado, ¿no? Como un modelo de pareja muy formal y estructurado. Es una persona leal y responsable en sus relaciones afectivas y en sus relaciones sociales, cuida mucho las formas en lo social, cuida mucho el mostrarse, cuida mucho las apariencias, enseña el valor de la diplomacia, del tacto y de la imparcialidad y de mantener los compromisos. O sea, en esta parte de valorar y en esta parte positiva tenemos una persona que también da valor al compromiso, ¿no? Y a la imparcialidad. El mandato en Saturno en Libra o en casa 7 tenemos como mandatos, por ejemplo, no hay que enojarse nunca ni expresar emociones fuertes, porque Libra también es un signo de aire que mantiene cierta distancia en lo afectivo. Hay que evitar el conflicto, o sea, mostrar quizás que todo está bien, mientras que de las paredes para adentro no es así, pero se muestra como que no pasa nada, no hay conflicto. No es bueno estar solo, las apariencias y los buenos modales son importantes, hay que trabajar para mantener el matrimonio. Esos son algunos de los mandatos de Saturno en Libra. Bueno, vamos a Saturno en Escorpio o en casa 8. Acá tenemos como figura saturnina una personalidad obstinada, una personalidad muy tenaz, que quiere tener todo bajo control, por lo cual interviene controlando la vida de sus seres queridos, de sus familiares, ¿no? A veces esta figura saturnina puede ser una persona que carga con un secreto familiar o con un luto. Escorpio es un signo vinculado con los lutos, ¿no? Con los duelos. Enseña a disciplinar los esfuerzos para autosuperar, o sea, en lo positivo va a enseñar a autosuperarse para lograr una gran transformación. Como mandatos tenemos, en la vida hay que cerrar ciclos y empezar de nuevo, hay que renacer de las cenizas, en la vida se logra todo con una fuerte voluntad, hay que controlar las emociones, no hay que demostrar debilidad, los lutos hay que sufrirlos en silencio, de ciertos temas no se habla, los trapos sucios se limpian en casa, siempre hay que recuperarse de las caídas. Bueno, esto es Escorpio, entonces. Pasamos a Sagitario o Saturno en casa 9. Entonces, como figura saturnina en Sagitario tenemos una figura con fuertes raíces culturales y religiosas que asume una posición de sabiduría en la familia. Muchas veces Sagitario se relaciona con los inmigrantes, o sea, esta figura saturnina puede ser el padre, el abuelo o alguno de los abuelos,
puede ser una figura con una historia de exilio o de separación de su familia de origen, abundancia, pero también pérdidas materiales en estos ancestros, y es una figura que enseña a buscar una clara definición de los ideales y de las creencias. Como mandato tenemos, hay que respetar la religión y las creencias filosóficas que vienen de nuestros antepasados. La educación es importante para alcanzar un lugar de respeto en la sociedad. Hay que estudiar una carrera universitaria. La riqueza trae felicidad. Hay que estudiar para ser alguien en la vida. Si no sigues los preceptos religiosos, Dios te va a castigar. Acá vemos que puede ir por el lado del estudio o por el lado de la religión, Sagitario. Hay que tener una creencia filosófica o religiosa firme. Hay una única verdad. O sea, son mandatos muy fuertes respecto a lo religioso y a los estudios. Vamos a Saturno en Capricornio o en casa 10. Acá en Capricornio, Saturno es el regente de Capricornio y es donde está en este momento Saturno. En este momento Saturno está transitando por el signo de Capricornio. Entonces puede ser una época en que justamente en el mundo está junto a Plutón también. Plutón viene a transformar estas fuertes creencias, pero al mismo tiempo al estar Saturno es como si volviera un poco el pasado en el mundo, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que parecería que hay, que es una época en que parecería que estas creencias, estos mandatos, estos prejuicios retornan para ser transformados de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente las personas, los niños que nazcan en estos años van a tener Saturno en Capricornio y quizás sean, al mismo tiempo van a tener Plutón en Capricornio, entonces sean los que cuando sean más grandes, digamos, vengan a trabajar muchísimo con estos mandatos del pasado, ¿no? Para transformarlos. Asimismo, las personas, Saturno está acá 29 años en un signo, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que las personas que en este momento tienen 29 años o que tienen 58 años o alrededor de esos años, también tienen Saturno en Capricornio en su carta natal, ¿no? Y bueno, les hablaba de Saturno en Capricornio porque al ser su signo, Saturno es regente de Capricornio, es donde se marcan más justamente estos valores tradicionales, ¿no? Y estas estructuras familiares con Saturno en Capricornio. Acá vamos a tener como figura saturnina una persona trabajadora, reservada, responsable, alguien conservador, cauteloso, con mucha capacidad organizativa, con mucho temor a la desaprobación social. Puede haber habido en la vida de este ancestro o del padre o del abuelo, de la abuela, carencias materiales muy fuertes, ¿no? Hay una herencia de carencias materiales, personas que trabajan desde jóvenes para ayudar a mantener a su familia, pérdidas afectivas, y como valores positivos se enseña a ser disciplinado y a ir logrando las metas paso a paso. El mandato de Saturno en Capricornio uno de los mandatos es más importante el deber que el placer. Yo creo que este mandato lo tenemos todos, porque al ser Saturno regente de Capricornio, esta es la esencia de Saturno, el deber es más importante que el placer. Este mandato está muy metido como un chip en todos nosotros, ¿no? Y es como casi lo primero que hay que tratar de liberar y de desactivar, ¿no? Disfrutar, otro de los mandatos de Saturno en Capricornio es disfrutar después de que se obtiene una base sólida en la vida. Recién ahí se puede disfrutar. Obtener una posición respetable en la sociedad. Las metas se obtienen con esfuerzo y sacrificio. Hay que hacer lo que se debe mantener la distancia en las relaciones. Acá también Saturno marca cierta frialdad. Bueno, vamos a Saturno en Acuario. Acuario, o en casa 11, es otro signo regido por Saturno, o sea, el regente antiguo, Saturno rige Capricornio y antiguamente también Acuario. Hoy en día también tenemos Urano como regente de Acuario, pero Saturno sigue rigiendo a Capricornio. Entonces vamos a encontrar muchas personas de Acuario que realmente también tienen mucho esta influencia de Saturno.
Pero bueno, ahora estamos hablando de los que tienen Saturno en Acuario en su carta natal, no de los que nacieron con el Sol en Acuario, ¿no? Entonces, en este caso tenemos personas que, como figura saturnina, entre los ancestros, quien asume responsabilidades sociales, quien es una figura desapegada, con una mente clara, puede ser, por ejemplo, una persona científica o intelectual, con capacidad para organizar grupos de personas, con cierta rigidez mental y frialdad afectiva también, que enseña la disciplina para desarrollar las capacidades creativas, intelectuales y el compromiso con objetivos humanitarios. O sea, desde la parte positiva tenemos una persona que puede ser muy comprometida con lo social y humanitario. El mandato para Saturno en Acuario o en Casa 11 es el todo, o sea, el grupo, la sociedad, es más importante que las partes. Los sentimientos no tienen que nublar la razón. Este mandato donde se antepone la razón a los sentimientos es muy común en los signos Saturno, en los signos de aire, que son mentales, sea en Géminis, en Libra y en Acuario. Los sentimientos no tienen que nublar la razón está por encima de los sentimientos. Hay que trabajar para generar cambios en la sociedad. Se debe estudiar para progresar en la vida. Acá también hay un énfasis en el estudio. La verdad está antes que la fe. O sea, es un signo muy racional, Acuario. Bueno, y vamos al último signo, que es Piscis, signo de agua. Acá tenemos Saturno en Piscis o en casa 12. Acá tenemos una figura saturnina que es servicial, una persona modesta, sensible, con dificultad para aceptarse y valorarse. Una persona que también muchas veces cae en relaciones de dependencia hacia otros, una persona que ha sufrido abandonos o pérdidas afectivas. A veces hasta hay desconocimiento para la persona que tiene Saturno en Piscis, puede haber cierto desconocimiento de estos orígenes, justamente tener un abuelo, una abuela que se ha ido o que ha muerto joven o que haya alguien. En Piscis siempre encontramos los abandonos, los hijos adoptivos. Entonces está un poco desdibujada esta figura. Falta un poco de estructura en ese árbol cuando está Saturno en Piscis o en casa 12. También tenemos desde la parte, digamos, a valorar y la parte positiva, es una figura que se disciplina para expresar su compasión y empatía con los demás y que enseña a confiar en los anhelos espirituales y llevarlos a la práctica. Acá también, tanto parecido a Sagitario, porque Piscis también está regido por Júpiter, al igual que Sagitario, tenemos fuertes creencias religiosas con Saturno en Piscis. El mandato para Saturno en Piscis o en casa 12, hay que sacrificarse por los demás, hay que cultivar la vida espiritual, no hay que sobresalir ni llamar la atención, hay que cultivar la modestia y la humildad, hay que agachar la cabeza, hay que temer a Dios. Bueno, acá terminamos con cada uno de los signos y estos mandatos, que por supuesto esto es para profundizar muchísimo más. Esto yo lo doy digamos, en talleres solo de Saturno, doy un taller que es solo de Saturno y desarrollo todos estos temas. Acá lo vimos como un poco abuelo de pájaro, pero bueno, es una primera aproximación a esta mirada astrogenealógica, ¿no? Y realmente Saturno es un punto importantísimo en astrogenealogía porque es donde uno, digamos, Saturno tiene mucho que ver con la maduración. Entonces hay edades en la vida en las que uno va madurando y va comprendiendo y va pudiendo entender qué pasó con estos ancestros, por qué fueron como fueron, por qué actuaron como actuaron, y esta maduración implica ir comprendiendo a estos ancestros, ir comprendiendo estos mandatos, tomando conciencia de ellos y madurar desde una conciencia separada, ¿no? De este dolor, de este sufrimiento. Pero muchas veces la persona va creciendo y va envejeciendo y por el contrario va cristalizando, va estructurando cada vez más estos mandatos y estos condicionamientos. Entonces, este trabajo astrogenealógico es muy importante para tomar conciencia de esto, ¿no? Tomar conciencia de, siempre uno está a tiempo, ¿no? De tomar conciencia y así como en el cuerpo, Saturno representa a las rodillas y a los huesos, y cuando uno envejece
uno va perdiendo flexibilidad, mentalmente Saturno hace que vayamos perdiendo flexibilidad. Entonces, entender todo esto nos ayuda a mantenernos abiertos y más flexibles, ¿no? A medida que vamos madurando y creciendo en edad. Sí, bueno, sí. ¿no? Y si hay preguntas o... Muchas gracias, Claudia, por la exposición que has compartido hoy, viernes, que es un día muy importante para la familia, que estás ahora retomando tus labores de trabajo, estabas de vacaciones, estás en verano en Argentina. Estamos en verano, pero bueno, trabajando paralelamente porque ya aquí todo comienza en marzo, así que ya estamos al final de las vacaciones. Sí, un poco saber qué tipo de preguntas para las personas que están en el chat. Por ejemplo, me pregunta, hay preguntas que no son muy concretas y yo quisiera que nos orientaras. Por ejemplo, me dice Paula, Saturno es Géminis, soy Piscis, casa 3, carta natal. Pero, ¿qué tipo de... Claro, claro, más concreto en cuanto a lo que estuve exponiendo, ¿no? En cuanto a realmente, si escuchan quizás la charla anterior, ahí hablé mucho de cada uno de los signos en astrogenealogía. Sí, correcto. Así que si quieren información sobre su signo solar o inclusive la charla pasable sobre cada uno de los signos, que es válido para, por ejemplo, el signo solar, el signo lunar, el signo ascendente. Hoy hablé específicamente de Saturno en los signos. Entonces, si me quieren preguntar un poco sobre eso o si se sintieron identificados con lo que estoy hablando acerca de Saturno en cada uno de los signos, los que conocen su carta natal, si sintieron una identificación respecto a eso, como más específico en cuanto a ese tema o relatar alguna experiencia al respecto, ¿no? Bueno, ya han escuchado el tipo de preguntas que esperamos antes de terminar este programa, que ya lo estamos concluyendo. Y bueno, por ejemplo aquí Astro Kekap, que tiene conocimiento de la materia de preguntas desde California. Muchas gracias. ¿Qué dirías para una persona con Saturno en Cáncer, con muchos planetas de agua y Sol en Sagitario? Claro, ahí tenemos cierta contradicción porque Sagitario busca expandir sus horizontes y salir, el signo de Sagitario busca integrar, ¿no? Muchas veces en Sagitario encontramos que se han integrado familias de diferentes países, ¿no? O sea, el matrimonio de los padres o los abuelos, uno era de un país, otro de otro, ¿no? Hay como una integración cultural. En cambio, Cáncer es un signo que busca mucho mantener las raíces y cerrarse dentro de esa estructura, de ese grupo familiar. Entonces puede ser que por un lado, siempre tenemos nuestro árbol, tiene varias figuras, ¿no? Puede ser que con ese sol en Sagitario haya figuras que puede ser de padre o de... yo a veces hablo, el sol en general representa al padre, o figuras paternales, que pueden ser inclusive el padre de la madre, ¿no? Pero representaría figuras que tienen una mente más abierta, que más abierta al mundo, ¿no? Y ese Saturno en Cáncer puede representar otra parte de la familia en la que se maneja como un núcleo más cerrado, más tradicional, ¿no? Entonces, la persona puede, en tu caso, puedes sentir esta contradicción un poco interna, pero también hay yo en los cursos que doy de astrogenealogía, es bastante común que se presenten personas con Saturno en Cáncer, Saturno en Capricornio, Saturno en casa 4, porque justamente son las personas más interesadas en conocer su árbol genealógico y son las que tienen un poco el deber y la misión de trabajar con eso, ¿no? Para ayudar a las generaciones siguientes y para, no solo a las generaciones siguientes, porque cuando vamos trabajando con esto y deshaciendo nudos, también toda la familia empieza a ordenarse de otra manera y se van solucionando los problemas. Pero muchas veces este trabajo recae en alguno de los miembros de esta familia. No es casual que estés en esta charla y que me hayas preguntado, ¿no? Porque con Saturno en Cáncer tendrás mucho trabajo para hacer respecto a lo familiar y genealógico. Sí, correcto, correcto. Y bueno, yo agradecerte este programa. No hay muchas preguntas hoy. Las personas que están atentas, que han estado atentas al programa no tienen muchas dudas.
Hay una persona que conoce mucho del tema y agradece mucho tu asertividad. Dice que le pusieron los pelos de punta al ascendente Marte, Mercurio y Urano en Escorpión. Y bueno, bueno, enhorabuena por tu exposición. Muchas gracias. Y bueno, muchas recordarles a todos los que estén aquí, que con Claudia tenemos posibilidades de organizar un evento. Tenemos un online anunciado en Aulas Pandora para el 9 de marzo. Todavía tenemos tiempo de apuntarnos. Es muy económico, son 45 euros. Y viene con un contenido bastante amplio en información. Es un taller online el 9 de marzo y bueno, un webinario. ¿Qué información contiene? Pues el origen, la historia de la astrología, los beneficios, el árbol astrogenealógico, guía para armarlo, la introducción a los signos, planetas, casas y aspectos de la astrogenealogía, el linaje femenino, el linaje masculino, los conflictos a liberar, y bueno, están todos invitados a revisar esta información, a escribirme para ampliarlo. Aparte, tendremos la posibilidad de realizar un presencial en Barcelona muy prontamente, así que lo anunciaremos, pero me pueden escribir también a tote@lacaja-de-pandora para las personas que están cerca sobre qué temática les puede interesar más. Perfecto. Así que agradecerte, Claudia. Bueno. Y a todas las personas que han estado aquí compartiendo con nosotros esta tarde tu programa, tu intervención, y bueno, seguimos compartiendo más adelante información en esta temática tan interesante. Bueno, saludos a todos. Nos vemos pronto. Si no vayas a colgar, voy a despedir el programa como siempre con algo de música y nos vemos en el próximo videoprograma de Charlas con Tote y con Claudia Asigri desde Argentina. Hasta luego, hasta la próxima.